¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Gran Vía. Hoy tenemos también muchísimas cosas que contarle. Primero, nuestra tertulia política, en la que nos acompañan representantes del Partido Popular y de Podemos. Y después, una entrevista con Juan José Morales, que es el impulsor de una serie de sketch cómicos. Pero antes de todo eso, vamos a hacer un repaso a las portadas. Empezamos por El País. Mariano Rajoy disuelve las Cortes sin revelar su plan para Cataluña. Y también embutidos y hamburguesas elevan el riesgo de cáncer según la Organización Mundial de la Salud. La agencia compara la carne procesada con el tabaco y el alcohol. Del País pasamos al mundo. El Parlamento da por iniciado el proceso independentista. Cerramos la etapa autonómica, afirma Carmen Forcadell, tras ser elegida presidenta de la Cámara. Remata su discurso con vivas a la democracia, el pueblo soberano y la República Catalana. El Mundo también destaca que Bruselas pide a la banca que devuelva el dinero de las cláusulas suelo. De la actualidad nacional pasamos a la local con El Faro de Ceuta. De la vida a la muerte, jornada trágica con más de 30 rescatados y un fallecido. Y también aparecen restos de fuel del vertido de hace un año. Del Faro de Ceuta pasamos al pueblo. Ceuta y Melilla serán fronteras inteligentes de la Unión Europea. El Ministerio de Interior trabaja en un proyecto basado en las nuevas tecnologías para incrementar las medidas de seguridad, reducir los colapsos y agilizar el tráfico por la frontera del Tarajal. Y la Fundación Gerón inaugura una de las mejores residencias de toda Europa. Cucurul destaca que el Gobierno de España no ha dejado en ningún momento de tratar de mejorar la sociedad. El diario digital Ceuta al Día, Trace cobrará en 2016 casi 17 millones de euros por el servicio de limpieza y recogida de basuras. Y la FAMPA insta a la ciudad a restablecer ya el servicio de comedor para los alumnos sin beca. Por último, Ceuta Actualidad. Una persona fallece tras el vuelco de una patera en una jornada en la que 29 migrantes alcanzan la costa en 2 expediciones. Y por último, Interior anuncia una reforma tecnológica en el Tarajal que mejorará el control sobre el flujo de personas y vehículos. Pues hasta aquí el repaso a las portadas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con la tertulia política. Hasta ahora. Ya os podéis sentar, ¿eh? Pues ya estamos de vuelta y, como les decía antes de la publicidad, vamos a iniciar la tertulia política y en esta ocasión nos acompañan representantes del Partido Popular y de Podemos. Por el Partido Popular, Kisi Chandiramani. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Buenos días. Y Julio Basurco, un clásico de Podemos también, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece vamos a empezar hablando de esa entrevista al presidente del Gobierno que ayer se emitió en la pública y en la que dijo muy tajantemente que España había cambiado, que sí, pero la cuestión es, ¿ha cambiado para bien? Bueno, yo creo que sí. Si comparamos el escenario desolador que teníamos en el año 2011 con el escenario que tenemos hoy en el 2015, creo que es totalmente diferente. En el 2011 creo que todos los españoles aprendimos qué era la prima de riesgo, que antes no sabíamos ni que existía. Conocimos lo que era un rescate y sobre todo conocimos cómo había sido la gestión durante muchos años atrás de las cajas de ahorros, ¿no? y de cómo se había gestionado la economía en los años anteriores, ¿no? Eso de en 2 clases estás preparado para llevar la economía de un país nos llevó a que casi nos tienen que rescatar, que yo creo que hubiera sido muy malo, hubiera sido lo peor que le hubiera podido suceder a España. Creo que el escenario ha cambiado radicalmente y así lo reflejan los datos. Hay veces que los datos son muy fríos, ¿no? Porque no reflejan, no vemos el espíritu, la humanidad que a veces hay detrás de esos datos, pero yo creo que son bastante importantes para conocer la realidad de un país y no podemos decir otra cosa que esos datos económicos, que son los que al final nos afectan a todos, al bolsillo de todos, a las hipotecas de todos, y a los servicios que todos recibimos por parte del Estado o por parte del Ayuntamiento o las comunidades autónomas. Creo que eso ha mejorado y creo que es indiscutible. Hoy en día ningún partido político de la oposición se plantea pues decir que esas cifras no son ciertas o que están manipuladas o lo que sea. Yo creo que hay que poner sobre la mesa esa realidad a la que nadie puede negarse. Y de
De esa mejora que decías de la economía, ¿cuánto hay de la gestión del Partido Popular y cuánto de la mera evolución de la economía, que es cierto que tiene ciclos? Bueno, también totalmente de acuerdo contigo que la economía tiene ciclos, pero si comparamos, por ejemplo, lo que ha sucedido en Grecia con lo que ha sucedido en España, debería de ser el mismo ciclo, ¿no? Y vemos que la realidad y el escenario es totalmente diferente. El juego de cartas que ha hecho Grecia con el juego de cartas que ha hecho España no tiene nada que ver. En España se tomó muy en serio la economía, se tomaron en serio las reformas estructurales que había que llevar a cabo y todo el gobierno del Partido Popular, en este caso, se puso a trabajar en mejorar las cifras económicas. Y creo que ese ciclo al que creo que tienes razón, que hay ciclos en la economía, pues bueno, algunos hemos salido ya de ese bache y otros todavía tienen que hacer muchas reformas y la Comisión Europea y Europa les reclama que hagan esas reformas. Entonces, bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Julio, ¿ha cambiado España para bien? Bueno, yo antes de entrar de lleno en este tema, quiero apuntar a una cosa de política internacional, que es que Tony Blair ayer pidió perdón por la guerra de Irak. Y creo que Aznar aún no lo ha pedido y estaría bien que pidiera perdón por la guerra ilegal de Irak, en la que siguió como un lamealmorranas a George Bush. Y una guerra que, según varios especialistas, ha causado 1 millón de muertos y que después de tal guerra, pues el mundo es un lugar más inseguro y peor. No podemos olvidar que ISIS, que tanto dolor está causando ahora, es producto de Irak, ¿no? Que muchos de los refugiados que vienen huyendo de Siria lo hacen huyendo del terror de ISIS. Estaría bien que Fernández Díaz le dijera al señor Aznar que en parte tenemos que gestionar la peor crisis humanitaria de la Segunda Guerra Mundial por su culpa, en parte, ¿no? Después le daremos la oportunidad aquí si también de opinar sobre ese asunto, si creo que le parece. Aznar es el máximo exponente de lo que para mí debe representar el Partido Popular, que es la institucionalización de la mentira. Nos mintió para justificar la invasión a Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva. Después no solamente se supo que nunca hubo armas, sino que es que, como dice Carlos Fernández Liria, se supo que siempre se había sabido que nunca había habido armas de destrucción masiva, y aún así se llevó a cabo la invasión. Y también nos mintió con el 11M, ¿no? Para poder ganar unas elecciones llamó a los directores de periódicos diciéndole que tenía que decir que había sido ETA porque tenía miedo de perder las elecciones. Julio, pero retomando la cuestión que te había preguntado. Por último, después de Esperanza Aguirre también ha dicho que nosotros no estuvimos en Irak. Es cierto, ellos no estuvieron los 11 soldados muertos españoles que murieron en Irak. Como rezaba una pancarta, vuestras son las guerras, nuestros los muertos. Bueno, pero dicho queda, sí, retomemos a la entrevista. El tema de la entrevista de Rajoy. Hombre, yo creo que Mariano Rajoy parece que nos toma un poco por tontos. Él se muestra triunfal, nos habla de datos macroeconómicos, como decía la compañera, y sí, bueno, los datos macroeconómicos pueden revelar algo, pero creo que en lo que tenemos que fijarnos es en la distribución, en la pobreza, en la desigualdad. ¿Qué nos dicen los últimos datos de la Red Europea contra la Pobreza y contra la Exclusión Social, EAPN? Que 13,6 millones de personas, que hay en España 13,6 millones de personas pobres o en riesgo de exclusión, 3,2 millones de personas en pobreza severa. Tenemos números récords, hay más personas que nunca sin ninguna prestación. El PP se basa en la última EPA para hablar de que crean empleo, pero lo que esa EPA realmente nos revela es que, en comparación con el último trimestre de 2011, España es un país con número de parados muy similar, con menos población activa, con menos personas ocupadas, con más número de hogares con todos sus miembros en paro y con mayor porcentaje de empleos a tiempo parcial. En España no se está creando empleo, se está repartiendo la miseria. Es decir, en los últimos 4 años del PP se han destruido 400.000 empleos estables y se han creado 300.000 empleos precarios. Lo que hace el PP es coger un empleo, lo trocea, crea 3 empleos de miseria y dice que crea empleo. Por otra parte, es muy significativo el tema de la población activa. Hombre, claro, podemos decir que se crea empleo, pero es que la realidad es que hay menos personas para trabajar, porque mucha gente se va. Y todo esto a la vez que nos dicen que debemos alegrarnos de que un español sea el hombre más rico del mundo, que tal vez puede ser porque el señor Amancio Ortega solamente paga un 9% en impuestos. Ese es el modelo del PP, gobernar para los ricos. Tras 4 años de gobierno del PP, lo importante
Detrás de esos datos macroeconómicos que nos dicen que España crece al 3%, muy bien, pero España a día de hoy es un país más pobre, más desigualdad y con más deuda. Nos decían que todos los recortes, que todo el sufrimiento al que nos abocaban tenían un significado, que era que España estaba muy endeudada y por lo tanto había que bajar tal deuda. Bueno, a día de hoy la deuda es mayor que nunca. Tenemos un 100% de deuda aproximadamente del PIB, que es 1 billón de euros con B. La pregunta es también, se lo pregunta a la compañera del PP, ¿dónde están los 3 millones de puestos de trabajo que prometió Mariano Rajoy en la cola del INE en aquella entrevista que creo que fue en El Mundo, si no me equivoco? Y sí, vamos a empezar, si te parece, para cerrar el debate que había abierto Julio sobre la guerra de Irak. ¿Qué tienes que opinar al respecto? No tengo absolutamente nada que decir. Creo que no viene a colación que el señor Blair, no sé por qué, supongo que será porque necesita decirlo públicamente, haya perdido perdón por la guerra de Irak. Y si no recuerdo mal, la verdad es que hace tiempo que no he vuelto a leer sobre este tema. La guerra de Irak estaba amparada bajo el paraguas de la OTAN y por eso la intervención de España. Creo recordar, Julio me pone esa cara así de me arruga el ceño, que quizás me esté equivocada. Pero contra la ONU. Estaba en contra de la ONU, pero sí que la intervención estuvo amparada bajo el paraguas de la OTAN, con lo cual no fue una intervención directa de España, sino amparada y respaldada por los socios de una organización a la que nosotros pertenecemos, si no recuerdo mal. Y sobre la batería de argumentaciones que ha dado en relación a la legislatura del Partido Popular. Bueno, yo creo que todo depende un poco de cómo quieras leer las cifras, ¿no? No es cierto que se haya incrementado el número de hogares donde todas las familias o todos los miembros estén en el paro. Es al revés, se ha reducido. Se han reducido las cifras de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, en casi un 10%, que yo creo que eso es importante. No es cierto que se haya redistribuido la pobreza o que se estén creando muchísimos más puestos de trabajo parciales o a tiempo parcial. Tenemos que recordar que el mercado laboral español tiene un 75% de sus contratos de trabajo indefinidos. Pero bueno, yo creo que esto es volver a lo mismo, ¿no? A discutir cifra sobre cifra, depende del organismo que las haya emitido, estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo. Yo lo que sí quiero decir, y que creo que es una cifra muy, muy objetiva y en la que debemos de basarnos, es que hay, en comparación con enero del 2014, ahora hay 1 millón de personas, voy a decirlo de otra forma, se ha incrementado en 1 millón las afiliaciones a la Seguridad Social, que yo creo que eso es muy importante. De las afiliaciones a la Seguridad Social salen las pensiones y en eso se sustenta todo el sistema de pensiones y de atención a los ciudadanos y de servicios a los ciudadanos. Creo que eso es fundamental, es que si no cobramos y el Estado no recauda, no puede luego repartir en pensiones, en asistencia sanitaria y en servicios públicos. Entonces, vamos a fijarnos en los datos positivos. España ha conseguido pasar del 2011, donde tenía un PIB del menos 0,6 al 3%. Y nosotros vamos a repartir, o nuestra idea es repartir riqueza. Nuestra idea no es repartir pobreza como pretenden otros partidos políticos. Es decir, están todo el día diciendo yo voy a dar, voy a poner, voy a dar, pero en cuanto le preguntan de dónde va a salir eso que pretendes dar, no tienen una explicación clara y coherente de cómo el Estado va a asumir todos esos servicios nuevos que quieren ofrecer a los ciudadanos. Sin embargo, todos los partidos de la oposición hacen mucho hincapié en que en la etapa del Partido Popular se ha aumentado la desigualdad en este país. Es que hemos pasado por una crisis tremenda. Brutal, y no solamente en España, ha sido una crisis mundial de la que solo se han librado países emergentes como China o India, donde tienen una fuerza laboral muy importante. Yo creo que también hay que dar un poco de tiempo a que se vayan creando más puestos de trabajo y se llegue a todo el mundo. Hace 2 años, cuando empezaron a crecer las cifras macroeconómicas, todo el mundo decía, sí, sí, muy bien la macroeconomía, pero eso no está llegando al ciudadano de a pie, no nos llega a nosotros. Y era verdad, han pasado 2 años y hemos conseguido que llegue a parte del ciudadano. Si seguimos en esta senda de una política económica seria, coherente, respaldada por nuestros socios, tanto de la Unión Europea como de diversos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, creo que estamos en el camino adecuado de volver a unos niveles como los que teníamos en el año 2005 o 2006, antes de iniciarse esta tremenda crisis, que además creo que en algo están todos los expertos de acuerdo, y es que nunca ha habido una crisis como esta.
Y como decía antes, España ha conseguido salir de la crisis de una manera que es esta, en 4 años, multiplicando por 3 su Producto Interior Bruto, y hay países como Grecia en la que todavía los griegos están sufriendo la mala actuación de sus gobernantes. Julio, ¿es todo cuestión de tiempo, como estaba diciendo Kisi, como defiende el Partido Popular? ¿Esto se va a solucionar con tiempo? Bueno, quiero responder a varias cosas que ha dicho que no estoy de acuerdo, ¿no? Por un lado, bueno, la guerra de Irak estaba en contra de los países de la ONU y decimos, era la OTAN y como España pertenece a la OTAN, por lo tanto, bueno, Zapatero cuando llegó, que Zapatero no es santo de mi devoción, pero quitó a las tropas de Irak, es decir, podía haberlo hecho. Y cuando estaba Aznar apoyó la guerra, un 90%, según todas las encuestas, aproximadamente un 90% de la población española estaba en contra de esa guerra, es decir, era posible no ir a esa guerra y España decidió ir. Por otro lado, el tema de la reducción de hogares con todos sus miembros en paro. Dice, si lo comparamos con ¿cuándo? Aquí también la precariedad. No me vale comparar agosto de 2014 o de 2015 con enero de 2014-2015. Vamos a compararlo con 2011, que es cuando llega el PP al gobierno. Claro, el PP cuando llegó se disparó más el paro aún. Y luego el PP lo que hace es, bueno, yo entonces creo 100.000 parados más y luego reduzco 20.000 y me dicen que he reducido. No, tú has creado 80.000 más. La precariedad, hombre, en muchísimos estudios y datos te dice que 9 de cada 10 contratos que se firman en España son precarios. Basta con salir a la calle. Cada vez se firman menos contratos estables e indefinidos. La gente hoy día tiene contratos de un mes, de una semana y contratos absolutamente precarios y con sueldos de miseria. Eso basta con salir a la calle. Como decía, no hay que comparar con 2014, sino con 2011, que es cuando llega el PP al gobierno. También decía, hay que crear para distribuir. Eso también lo hablamos aquí el otro día. Bueno, eso lo dicen algunos economistas y otros dicen que no. De todas maneras, si eso fuera cierto, no decimos que España está creciendo un 3%, ¿a qué esperamos para distribuir? Ya estamos creciendo, distribuyamos ya. Dicen no. Muchos economistas lo que dicen es lo contrario. Se crea distribuyendo. Es decir, cuando tú distribuyes la riqueza, los ciudadanos tienen dinero en el bolsillo, pueden gastar dinero en los comercios y así se reactiva la economía. Se distribuye y así se va creando a la vez. No es una cosa de, espérate un momentito que creemos riqueza, que los ricos se hagan muy ricos y que así, cuando te vaya goteando un poco la riqueza de los ricos, podremos empezar a distribuir esa riqueza. No, esas son visiones de la economía que algunos tienen su opinión, otros tienen la otra, pero está sometido a discusión. Es un mantra que no tiene ninguna veracidad empírica, está sometido a discusión, como digo. Después, dice también, es una política... ¿de dónde sale el dinero? Hablando de que hay ciertos partidos, que todos sabemos de quién estamos hablando, que prometen y prometen. Bueno, por un lado, no es cierto, nadie promete y promete, al contrario, se dicen las cosas tal como son, se dice que se hacen mal y que por tanto hay que hacerlo de otra manera. ¿De dónde sale el dinero? Hombre, pues se hacen reformas fiscales para que paguen los más ricos, que eso no pasa en España, que según la Constitución tenemos una fiscalidad progresiva y no es cierto. Ahí tenemos el caso de Amancio Ortega, que paga muy pocos impuestos. Según todos los inspectores o los técnicos de Hacienda, el 80% del fraude fiscal pertenece a las grandes fortunas y nos investiga que asciende a 70.000 millones de euros. Y ahora dirán, hombre, pero tú no vas a acabar con el fraude fiscal. Es cierto, pero sí que se puede acercar a la media europea. España tiene creo que un 25% de fraude fiscal, mientras que la media de la UE es un 15%. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque si nos vamos a Francia o a Alemania, veremos cómo hay muchos más inspectores de Hacienda por número de habitantes que en España. No tengo ahora mismo los datos, pero sé que es así. Es decir, hay muy pocos inspectores de Hacienda en España y de hecho se quejan, tanto los inspectores como los técnicos, de que no se les deja hacer su trabajo, de que reciben presiones políticas para que no investiguen a grandes fortunas, que son las que no pagan impuestos. Por supuesto que hay dinero en España. Por último, pero muy breve, porque si no se nos va el tiempo, Julio. Sí, también en uno de esos argumentos es España tiene el respaldo del FMI. Hombre, Claro, si es que el FMI precisamente es el que impone recortes. Si tú recortas, tendrás su respaldo. Igual que Mariano Rajoy en la convención del PP europeo ha tenido el respaldo de Merkel, de Sarkozy, de Berlusconi. O sea, 3 maravillas. Por un lado Merkel, que es desde Berlín la que está imponiendo una doctrina absolutamente neoliberal y empobrecedora a todos los países del sur de Europa, Grecia, España, etcétera, Portugal.
Luego Sarkozy, que tiene también sus líos judiciales, y luego Berlusconi, que es una persona súper honrada. Todos sabemos que Berlusconi es el adalid de la honradez y de la buena gestión, claro que sí. Julio, y Grecia, termino con Grecia. Grecia no la arruinó Syriza, Grecia vino de PASOK y Nueva Democracia, que son PP y PSOE. Al margen de todo lo que está diciendo Julio, de lo que, por supuesto, te doy el derecho a que opines lo que te parece, lo que quieras aportar, sí que te quiero preguntar sobre la entrevista de Mariano Rajoy y un punto que sí que llamó muchísimo la atención, y es que él mismo considera que su principal enemigo es el mismo, no el resto de partidos. ¿Qué te pareció? Bueno, yo por contestar un poco lo que Julio, compañero, ha comentado, por cerrar ya un poco el debate, según mi opinión, no voy a volver sobre las cifras y a discutir sobre cifras, porque creo que las instituciones españolas, tanto el Instituto de Estadística como Eurostat, dan unas cifras y esas son las que son y nadie las discute, por algo será. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea nos recomendaron hacer recortes en el año 2011 y eso es lo que se hizo, pero por una cuestión muy clara. Creo que lo podemos trasladar incluso a la economía doméstica. Uno no puede gastar más de lo que ingresa y si gasta más de lo que ingresa al final se arruina. Y nos pasa a todos, ¿no? En casa, si ingresamos 1.000 no podemos gastar 1.500, pero en eso me voy a detener y voy a pasar a la pregunta que me hacías y cuál es mi opinión al respecto. Yo creo que Rajoy comprende y ha entendido, bueno, pues porque la situación ha sido bastante cruda, que durante los 2 primeros años él se ha tenido que dedicar a mejorar los datos económicos, tomando medidas que a los ciudadanos no les ha gustado. Y no les ha gustado porque nos ha afectado directamente a todos. Todos hemos tenido que soportar la crisis y todos hemos pagado de alguna manera el tener a veces menos servicios o el tener que sufrir recortes en nuestros ayuntamientos en los salarios de los funcionarios y de los empleados públicos. Todos hemos tenido que reducir contratos y saber bueno, pues que esos contratos tendrían que tener un coste menor. Eso también se traslada al empleado privado, porque las empresas privadas también se han visto afectadas y esa ha sido su mayor preocupación, preocuparse de mejorar esas cifras, de reducir el déficit español que ha bajado del 9% al 4,5%, una de las premisas de la Comisión Europea. Ese trabajo ha sido tan importante que lo hablamos antes de empezar a emitir este programa, no ha habido piel, ¿no? No ha habido espíritu, no ha habido humanidad quizá en esas medidas. ¿Le ha faltado empatía? Quizá le ha faltado empatía y yo creo que también le ha faltado comunicar la dificultad y los momentos tan difíciles por los que pasaba España. Yo creo que fundamentalmente ha sido eso. Yo estoy convencida de que los españoles entenderán a la perfección que es lo que decía antes, ¿no? Que cuando uno ingresa 1.000 tiene que gastar 1.000, porque si gasta más al final nos lleva a una situación ruinosa como la que estábamos. Y sobre todo yo creo que fue muy duro, o fue clave, o por lo menos una de las claves, el no darse cuenta de la crisis en momentos anteriores, ¿no? En el año 2008, cuando son las elecciones nacionales, los brotes verdes y todas estas películas que escuchamos, al final llevaron a preparar unos planes de inversión de más de 23.000 millones de euros que creo que no nos hicieron mucho bien. Y yo creo que no nos hicieron mucho bien, pues eso, porque gastamos, ¿os acordáis? El plan E, que al final se cambiaron farolas y tal, y lo importante no era eso, lo importante era ir reduciendo el déficit y gastar el dinero en donde de verdad había que gastarlo. Creo que no reconocer en el año 2008 el inicio de la crisis y empezar a tomar medidas nos llevó a esa situación ruinosa del año 2011. ¿Y tú crees que el Partido Popular realmente está asumiendo que tiene un problema de comunicación? Yo creo que el Partido Popular, o por lo menos desde que yo pertenezco al Partido Popular, sabe que nos cuesta más trabajo comunicar. Perdona, te lo digo especialmente porque es muy reticente a realizar debates, por ejemplo, que es algo que sí que suele llegar más a la gente. Sí, yo creo que sí es consciente de que no sabemos comunicar o no hemos podido comunicar realmente la dificultad por las que pasábamos en el 2011. Pero ya pasó ahí y vuelvo a un tema que comentaba Julio antes y pasó también en el 11M. El 11M por la mañana, cuando suceden los trágicos atentados, en principio se piensa que ha sido
ETA, luego enseguida los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado reconocieron, admitieron y sobre todo trabajaron para saber que no había sido ETA, y enseguida se comunicó. Eso que dicen todos los partidos de la izquierda o todos los partidos de la oposición, que el PP engañó, mintió y además se prepararon esas manifestaciones tan importantes en el día de reflexión, cuando ya el gobierno, ese día de reflexión, es decir, no habían pasado ni 48 horas, cuando ya se había hecho una investigación importantísima para descubrir y saber el piso de Leganés, dónde estaban, quiénes eran, cómo había sido y demás. Y así se comunicó a los ciudadanos. Yo recuerdo una rueda de prensa muy seria donde se comunicaba al Ministerio del Interior en funciones qué es lo que había sucedido. Con lo cual yo creo que, además, ahora que podemos ver muchos reportajes de aquel momento donde hablan expertos y hablan personas entendidas, con la suficiente, creo que, tranquilidad que da el haber intentado cerrar heridas, porque ya hace muchos años del 11M, creo que podemos hacer un análisis mucho más objetivo y muchos expertos llegan a la conclusión que yo estoy comentando, ¿no? Que en menos de 48 horas se sabía incluso hasta dónde estaban, de dónde venían, cómo había llegado la dinamita y cómo se había puesto. Yo, la verdad es que, hablando de estos temas, todavía se me ponen los pelos de punta, porque recuerdo aquella mañana como una mañana muy dura para la democracia, para España y para los españoles. Y poco más. Julio, ¿qué te parece eso? Del 11M tampoco quiero entrar más. Yo creo que, como ya dice, cada uno tiene sus opiniones. Creo que hay, como ya dice también, muchos testimonios de especialistas, de periodistas, que en mi opinión demuestran lo contrario. Creo que la mayoría de gente sabe que Aznar mintió, que Acebes mintió, que sabían desde un principio que ese no era el modus operandi de ETA, que ETA nunca había hecho algo tan brutal como matar a 192 personas, creo que fueron, que ETA, el crimen, el terrorismo de ETA era de otra manera, y que desde casi el principio se sabía que no era ETA. Los especialistas, la policía, los que fueran, sabían que no era ETA, y Aznar, mientras no se demostrara 100%, decía, la línea de investigación dice que es ETA, hay que decir que es ETA porque hay elecciones pasado mañana. Acabas de decir, la línea de investigación. No, que es lo que él decía, es lo que él decía. Los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que saben muchísimo más que yo, son los que decían que una primera línea de investigación era ETA, y en menos de 48 horas se pasó a la otra línea de investigación. Pero bueno, ya afortunadamente dijeron que no era ETA, que no era su forma, pero bueno, mucho tiempo. Es igual, creo que la gente que te haya interrumpido. No pasa nada. Creo que la gente sabe lo que hizo el PP allí en esa época, y bueno, aún le persigue aquello. Ha dicho la compañera, uno puede gastar más de lo que tiene. Ya, eso es verdad, pero a mí, cuando pretenden comparar la política de un Estado con la economía familiar, hay cosas que me chirrían, ¿no? Porque, por ejemplo, una familia no tiene sistemas de impuestos. Es cierto, no puedes gastar más de lo que tiene, pero bueno, un Estado lo que sí puede hacer es, en lugar de recortar, tener más ingresos. Vuelvo a lo mismo de antes. Y, fiscalidad progresiva, persecución del fraude fiscal, y a lo mejor no hace falta recortar tanto, sino que se puede ingresar más para el Estado. Por otro lado, tenemos una deuda que todos los especialistas, y esto creo que incluso de opiniones diferentes, saben que la deuda es impagable. O sea, una deuda que los españoles, si queremos pagarla, deberíamos estar, como dijo Julián Guita en una expresión, clausurar los estómagos de los españoles durante 20 años. Entonces, a lo mejor la pagamos. No se puede pagar la deuda. Por lo tanto, habrá que sentarse y decir, señores, habrá que hacer algo con esta deuda. Por ejemplo, una reestructuración. Vuelvo a lo mismo. Muchos especialistas economistas dicen que ningún país sale de una deuda sin una quita o una reestructuración de una crisis de deuda, sin una quita o una reestructuración de la misma. Siempre se habla del caso de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, al que se perdonó más de la mitad de su deuda, porque si no era imposible que ese país avanzara y creciera. No existen países sin deudas. Cuando decimos, si tú ingresas 1.000 o si prestas 1.000 tienes que gastar 1.000. Bueno, pero es que vivimos en unos sistemas que a lo mejor a algunos les gustan más, a otros menos, que se basan precisamente en el crédito. Todos los países tienen deuda, con los bancos y con otros países. Y eso pasa. Habrá más o menos deuda, pero ¿qué deuda va a haber? Ojalá no hubiera. Y volviendo un poco al tema ya de Rajoy, de su discurso y tal. Hombre, Rajoy yo creo que es un mentiroso patológico. Es decir, Rajoy, cuando ella habla, por ejemplo, y otra vez tengo que defender, entre comillas, a Zapatero, que en absoluto lo voy a hacer, porque... Lo estás haciendo, ¿verdad? Porque voy a decir que también mentía. El tema de los brotes verdes, eso era mentira. Cuando Zapatero hablaba de brotes verdes o de que no había crisis, mentía. Pero Rajoy miente de la misma manera. Yo recuerdo a Rajoy en campaña diciendo, voy a meterle la tijera a todo, menos a educación, a sanidad y a las pensiones. Le meto la tijera a las tres cosas. Amnistía fiscal, no. Amnistía fiscal del PP. No hay que subir el IVA. Ha subido el IVA. Es decir, o voy a crear 3 millones de empleo.
¿dónde están? O sea, aquí el PP miente continuamente y es lo mismo de siempre. Incluso ella misma lo ha dicho, que cada uno puede interpretar los datos como quiere. El PP, aunque todos veamos que a nuestros familiares, a nuestros amigos cada vez les va peor, que nadie encuentra un trabajo fijo, que con la reforma laboral se impone una precariedad y un sistema de mundo laboral en el que nada más que falta que se le dé látigo al empresario para que se instaure la esclavitud. O sea, hay una regresión total de derechos, tanto en el mundo laboral como en el mundo de la educación, como en el mundo de los servicios públicos en general, que yo creo que es innegable, es indudable, nadie lo niega, solamente lo niega el PP y sus defensores. Dicen que no. Salía Pablo Casado en un debate del Objetivo, cuando hablaban de la situación de Grecia arruinada por PASOK y Nueva Democracia, no por Syriza. Syriza ha llegado cuando Grecia ya estaba súper arruinada y tenía que gestionar una ruina que le habían dejado los demás durante décadas y décadas de gobierno. Bueno, tenemos que dejarla aquí porque nos tenemos que ir a publicidad. Muy breve, 30 segundos para Kisi, por si quiere opinar. Digo y hasta que nos tenemos que ir, sanidad, PP, tenemos que irnos a publicidad. Kisi, muy brevemente. Bueno, yo quiero decir una cosa. La comparación con la economía doméstica simplemente es para una mejor explicación para la persona que habla. Por supuesto que los países se endeudan, nos endeudamos todos cuando compramos una casa, un coche, todos nos endeudamos y nos apalancamos. La deuda no significa que sea mala, simplemente que uno redistribuye el gasto a lo largo de su vida, y eso es lo que hacen los estados también cuando van a hacer una gran inversión, porque la inversión que se hace, por ejemplo, para construir un aeropuerto, no solamente se gasta ese año, sino que un aeropuerto dura muchísimos años. Con lo cual yo no digo que la deuda sea mala, la deuda es buena, pero tienen que saber que, por ejemplo, cuando una familia compra una casa, la hipoteca no puede ser más de un 30% de los ingresos, es lo que dicen todos los expertos, y a eso me refería. Con que Rajoy miente y ha tocado las pensiones, la educación y la sanidad, yo quiero recordar que mientras Zapatero recortó las pensiones y encima las congeló, el Partido Popular ha subido un 1% las pensiones, que es poco, en eso estoy de acuerdo, que ojalá fuera más, y estoy convencida que si gana el Partido Popular en las próximas elecciones, lo hará, las subirá y mejorará las prestaciones que se dan a todos los países. Tenemos que irnos a publicidad. Kisi y Julio, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con toda la actualidad local. Hasta ahora. Pues estamos ya de vuelta, empezamos con la sección local de esta tertulia política. Tenemos que volver a hablar sobre inmigración, porque hoy Delegación del Gobierno nos ha facilitado los datos de entrada de inmigrantes, tanto en lo que va de año como en el mes de octubre. Kisi, Julio, os digo, en 2015 han entrado esta mañana a primera hora 10 personas, han entrado un total de 1.645. En lo que va de año, y en octubre, atención, 286. El nivel de ocupación del CETI está ahora mismo en 733 personas. ¿Qué te parece, Kisi? Bueno, me parece una crisis humanitaria importante, muy importante, y además que en Ceuta venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo, y creo que ya lo decía Mariano Rajoy ayer en la entrevista que se hizo en la televisión española y que ya antes hemos comentado, ¿no? Hay que intervenir en los países de donde proceden estas personas, intentando que mejore su calidad de vida, intentando que las guerras, que en algunos casos, las guerras civiles, que en algunos casos intervenir para que sean menores, y sobre todo por una cuestión muy importante, y yo creo que de humanidad, ¿no? Cuando uno sale de su país, mis abuelos fueron emigrantes de la zona donde vivían, que era la zona de Pakistán, tiene que ser por una causa verdaderamente importante. Si no, uno no sale de su país a un sitio donde la cultura es totalmente diferente, donde ni siquiera el idioma es el mismo, es decir, que tiene que encontrarse una situación muy difícil en su círculo, en su familia, en su entorno, para tener que emigrar. Yo creo que tiene toda la razón el señor Rajoy. Nosotros en Ceuta llevamos mucho tiempo diciéndolo, creo que la experiencia que nosotros tenemos es importante, y creo que ahora Europa entera
con la comisión a la cabeza, es consciente de la necesidad de ayudar, intervenir no solo en la parte de Siria y demás, sino también al sur de Europa, que hay que ver qué podemos hacer para echar una mano. Y desde tu punto de vista, ¿el gobierno del Partido Popular ha hecho suficiente para atajar este problema? Yo creo que el problema es muy importante, el problema es muy grande y creo que tiene muchos factores donde tiene que, ¿cómo se dice? Hay muchos factores en los que tiene que intervenir. Creo que no es algo que se solucione solo incluso con dinero, es algo que va mucho más allá. Yo quiero recordar la crisis de los cayucos en Canarias, donde al final se solventó o se intentó solucionar llegando a un acuerdo con los países de donde partían los cayucos, de más vigilancia, más control. También en nuestra frontera con Marruecos se llegan a cierto tipo de acuerdos para intentar controlar esas crisis migratorias que hemos sufrido en Melilla, en Ceuta y en Canarias. Creo que esa experiencia, y a partir de esa experiencia es como Mariano Rajoy ayer decía, que es importante intervenir en los países de origen. Julio, ¿ha hecho suficiente el Partido Popular en materia de inmigración? Bueno, yo pienso que no. Pero es que además hablar del tema de la inmigración en sí mismo es un tema muy complicado, muy complejo, ¿no? Porque claro, aquí cuando muere una persona, pues, o sea, la gente que va a decir, ¿no? Esto no puede ser, hay que intervenir en los países de origen, pobrecito, pero luego vemos que no, es decir, ocurre como cuando murieron los 15 inmigrantes en el agua, con lo que el PP se ha alegrado mucho. Se ha alegrado del auto de la jueza, de que no haya culpables, de que no pase nada, ¿no? Cuando esas personas murieron, muchos pedíamos sencillamente que se investigara. Hay 15 personas muertas en el mar, hay imágenes de personas disparando pelotas de goma. Oiga, que se investigue y no pasa nada. Esto es una democracia, 15 muertos, una investigación. ¿Cuál era la opinión de muchísima gente, instigada en parte por el Partido Popular, que incluso organizó una manifestación para apoyar a la Guardia Civil, como si los que estábamos a favor de una investigación estuviéramos en contra de la Guardia Civil, o en contra de España, o a favor de que viniera gente a matarnos, o alguna cuestión así, ¿no? Pues la gente decía que no había que investigar nada. Pero ¿cómo puedes pedir eso? Estás insultando a la Guardia Civil. Entonces aquí mucha gente dice, pobrecito, pero eso sí, pobrecito, pero que no se investigue nada, pobrecito, pero que sigan muriendo. Que en el fondo me da exactamente igual, ni pobrecito ni nada. Entonces, a mí cuando yo escucho a gente, no el caso personal, ¿no? Porque personalmente cualquiera puede, pero en genérico, ¿no? El Partido Popular o el Partido Socialista o los partidos representantes de los intereses los intereses económicos de las grandes empresas, decir que lo sienten mucho y que hay que hacer cosas, no es verdad. Seamos claros, ¿por qué existe inmigración? ¿Por qué viene gente de los países pobres a los países ricos? ¿Porque son más tontos que nosotros? ¿Porque son más malos que nosotros? ¿Por qué en esos países pasa lo que pasa? Pasa con el beneplácito y por el interés de los países ricos. Eso es así. Y existen partidos políticos que aupan esos intereses y que apoyan esos intereses y que apoyan que vayan grandes empresas transnacionales a países del tercer mundo a saquear su riqueza. Es más, cuando hay guerras civiles, en muchas ocasiones esas guerras civiles están amparadas por las grandes potencias. Las financian ellos, los golpes de Estado. Y eso está acreditado. Entonces, claro, cuando se habla de pobrecito, hay muchísima hipocresía. Pobrecito, pero no hacemos nada. Y sí, hay que ayudar a los países de origen. No hay que darle limón, hay que dejar de saquearle, igual que empezar por ahí. Y dejar que ellos sean libres y que hagan lo que quieran hacer. Y es más, tampoco se puede tener una visión negativa de la inmigración. La inmigración es un fenómeno social natural. Todo el ser humano, desde que el mundo es mundo, emigra. Todos emigramos, todos somos hijos de emigrantes. Y entonces, el Partido Popular, en concreto, digamos que instaura un imaginario colectivo en el que la inmigración es algo de lo que protegerse, es algo negativo, y por lo tanto justifican que haya concertinas, que las puso el PSOE, en esto son tal para cual, instauran que haya concertinas, que la gente no proteste cuando se ve a Guardia Civil disparando pelotas de goma. ¿Por qué? Porque ante todo hay que defenderse de los inmigrantes. La inmigración es algo negativo y lo principal es defendernos a nosotros, y vale todo. Es decir, ¿y qué te parece lo que estás comentando, Julio? Bueno, me parece
Bueno, hay cosas que quiero puntualizar, que creo que estarás de acuerdo con las puntualizaciones que voy a decir. En el Partido Popular no nos hemos alegrado mucho del sobreseimiento y archivo de la causa contra los guardias civiles por el fatídico 6 de febrero del año, me parece, 2014. No nos hemos alegrado mucho, es que además me lo he puesto aquí en mayúsculas, subrayado y demás, porque creo que no nos alegramos de la muerte de los inmigrantes y no nos alegramos de la muerte de ninguna persona. No, pero ha parecido o se ha podido interpretar eso. Nosotros desde un principio decíamos que la Guardia Civil no había cometido ningún delito y defendíamos la actuación de la Guardia Civil. Y ahora una jueza corrobora lo que nosotros decíamos, y es que la actuación de la Guardia Civil había sido totalmente legal. De eso es de lo que nos alegramos. No nos alegramos de que haya muerto nadie. Pero he dicho eso. Pero se ha podido, el resultado del juicio. Pero que se ha podido interpretar eso. Parece que nos alegramos de la muerte del juicio que justifica esas muertes. Nosotros no justificamos esas muertes bajo ningún concepto. Investigación la ha habido por parte del Poder Judicial, que es como tiene que ser, el Poder Judicial independiente. Independiente, déjame terminar este argumento y te dejo. Independiente, que es el que decide, investiga, conoce y al final declara que no ha habido ninguna ilegalidad, que es de lo que se congratula el Partido Popular, que es algo que me gustaría dejar claro. Sí, dime. Bueno, yo no he dicho en ningún caso que el Partido Popular se alegre de ninguna muerte, sino que se alegra precisamente del resultado del juicio, del auto del juez. Pero sobre todo porque tiene que ver con el primer planteamiento, claro, o el primer discurso que tuvo el partido. El Partido Popular, digamos que hizo un relato en el que estaba por un lado la Guardia Civil y los españoles de bien, y por otro lado los malos españoles, que eran los que pedían investigación. Entonces, que digan que la Guardia Civil tenía razón y lo hizo bien, y por lo tanto el PP tenía razón también, el PP se alegra de eso. Pero por otro lado, los que quieren dividir a la sociedad española no somos nosotros. No. La Guardia Civil, quiero hacerte una pregunta. Creo que todos hemos visto las imágenes de la Guardia Civil disparando pelotas de goma. Se dispararon pelotas de goma. Se dispararon pelotas de goma. ¿Tú crees que eso es algo proporcionado? Pero y que está disuasorio. Bien? Sí, disuasorio. Disuasorio. Bueno. ¿Crees que hay que disuadir a gente que se está ahogando en el mar? Fue disuasorio para que no entraran en territorio nacional. Pero estaban ahogándose en el mar. Bueno, eso es lo que parece que es que yo no digo, porque muchas veces el PP dice, no se disparó a dar, era disuasorio. Si a mí me es indiferente. Es decir, yo lo que comprendo de mi punto de vista ético y humano es que si hay personas ahogándose en el agua, ateridas de frío y muertas de miedo, la escopetita al suelo. Es decir, aquí, que se salva a esas personas. Y luego hablamos. No me digas tú, no, pelotas de goma, pero al agua para asustarles más. ¿Cómo que asustarles más? ¿Cómo que disuadirles más? Están ahogándose en el mar, habrá que ayudarles, pero disuadirles a que entraran en territorio nacional. Ahí tienen que entrar en territorio nacional. Hay que ayudarles y ponerlos en la orilla. Si lo contrario es que se mueran en el mar. Entonces lo que tú estás defendiendo es que antes de que entren en territorio nacional es preferible que se ahoguen en el mar. No, yo no he dicho eso tampoco. Pero es lo que se entiende. Pero tampoco he dicho eso. Yo lo que digo es disuasorio a que entraran en territorio nacional, pero porque la Guardia Civil tiene que defender las fronteras y es lo que hace. ¿De quién? ¿De gente que está ahogando? De gente que entra ilegalmente, porque los procesos para entrar a España están claros y definidos en la ley. ¿No tiene que salvarlos? Bueno, pero es que no se veía que se estuvieran ahogando. Se murieron 15 personas. Sí, se murieron desafortunadamente en la parte marroquí, no se murieron en la parte ceutí. Imágenes de mucha gente ahogándose en el mar. En la parte ceutí no se murió nadie, murieron en la parte marroquí. Es más, la jueza, para poder hacer sus informes, solicita a la policía marroquí, a la gendarmería, informes de las personas que aparecieron en la parte marroquí, quiero recordar. Pero hay vídeos de gente en la parte de Ceuta, aunque bueno, ya no sabemos lo que es el parte de Ceuta, porque luego no sé si fue el delegado de gobierno o el jefe de la Guardia Civil el que dijo que la valla, la línea que separa lo que es España y no, es la línea de la Guardia Civil. Es decir, que si la Guardia Civil se mueve un poquito, esto es Ceuta, y si se mueve por aquí, esto es Ceuta. Yo no recuerdo esas declaraciones, pero déjame que termine. Si hay gente en el mar, creo que disparar es algo inconcebible. Julio, lo que hay que hacer es ayudarles y socorrerles. Deja que aquí se termine este debate y pasamos a otras cuestiones, que se nos va el tiempo. Yo ya muy breve. Otra cuestión que has dicho es la visión negativa que tiene el Partido Popular sobre la inmigración. Sobre la inmigración ilegal, es lo que decía al principio. Nosotros pensamos que los procesos de inmigración o emigración son normales, pero una inmigración controlada, una inmigración legal y con los procesos que se establecen en la ley. No hablamos de otras cosas. Y negativos no. Si este país lo han construido emigrantes,
inmigrantes, no solo este país, toda Europa. Al final, cuánta gente hay de diferentes culturas que vienen, que van, que trabajan, y que España, por ejemplo, se ha enriquecido en épocas anteriores, por ejemplo, de toda la inmigración de América Latina, y eso está ahí y es corroborable. Y el Partido Popular no cree que la inmigración sea negativa, sino que piensa que debe de ser una inmigración ordenada, con los procesos que están establecidos, que para eso están... Es decir, hay una cosa muy curiosa, seguramente esto a lo mejor creo que lo puedes desconocer. Yo lo leí en un libro de Pascual Serrano, luego me informé, lo leí en artículos y es cierto. En la época de Aznar hubo un caso muy concreto de inmigrantes de países de África, no sabía qué hacer con ellos, y con Aznar al gobierno se les metió en un avión, narcotizados, creo que eran unos 80 inmigrantes, y se les devolvió a África. ¿Qué dijo Aznar ante eso? Teníamos un problema, lo hemos solucionado. Eso es una visión negativa de la inmigración. Eso es protegerse. Te aseguro que si lo buscas lo encuentras. Julio, tenemos que pasar a otra cuestión. Aprovechando que formas parte del Comité Electoral del Partido Popular, ¿qué nos puedes contar de las candidaturas al Congreso y al Senado de tu formación? Bueno, pues que ahora mismo nada, porque todas las deliberaciones son absolutamente no secretas, pero sí que están dentro del ámbito del Comité Electoral, y ahí se tienen que quedar hasta que evidentemente se haga público. De todas formas, si el Comité Electoral decide quiénes son las personas que conforman esas listas, y posteriormente tiene que ser aprobado por el Comité Ejecutivo, tanto local como nacional, con lo cual hasta ahí puedo leer. ¿Y qué plazo hay para que por fin conozcamos a los candidatos? Bueno, pues no lo sé exactamente qué plazo hay, pero yo creo que nos falta mucho para que, por lo menos lo de la formación política en la que yo estoy, la del Partido Popular, pues se conozca quiénes van a ser los candidatos. Yo creo que no falta mucho. Lo que sí es que empiezan a sonar nombres, bueno, casi se da por hecho que Francisco Márquez repetirá en el Congreso, y también casi se da por hecho que ni Lucelena Samín ni José Luis Sastre van a repetir en el Senado. Suenan nombres, Kisi, Yolanda Bel, Joaquín Ateselán, José Torrado... Pues no te puedo decir absolutamente nada que nos puedas comentar pero nada. son los nombres que van sonando. Yo también he oído esas quinielas, esos nombres, están en el rumor de la calle, pero son rumores de la calle, y ahí se quedan. Todavía no hay ninguna decisión tomada, ni siquiera sé si esas personas a las que ahora mismo acabas de nombrar querrían o no querrían ir, que es lo más importante, en unas listas al Senado y al Congreso. Hay que esperar. Todavía. ¿Y tú querrías ir? Te lo digo porque Carlos Rontomé, también integrante del Partido Popular, el otro día vio tu nombre como una de las posibles candidatas. Yo estoy a disposición del Partido Popular. Si me llamase, en estos momentos quizá no es el mejor momento por mi situación personal y familiar. Creo que yo ahora me tengo que dedicar a otras cosas, pero yo estoy a disposición del partido. Julio, vosotros tenéis 11 candidatos y hoy celebráis una asamblea. ¿Qué vais a tratar en esa asamblea? Una última cosita. 1996, Interior admite que los policías drogaron a 103 inmigrantes. Lo dejamos para el siguiente debate en que esté, te doy mi palabra, que en el siguiente debate en que esté podemos, sí, sobre todo para que yo retomaremos buscar información. Lo sé. Cuéntame. Los 11 candidatos. ¿Qué quieres que quiero que me hables de la asamblea de hoy, de qué vais a tratar. Bueno, hoy en la asamblea, pues como tú dices, estarán los candidatos, que no estarán todos, porque por ejemplo uno está fuera y otro llegará tarde seguramente porque estará trabajando. ¿Os ha sorprendido que se hayan presentado tantos? No, yo esperaba que fuera más o menos ese número, yo esperaba que entre 9, 13, una cosa así. 11 era un número bastante previsible, era lo que esperábamos más o menos. Y si nos ha gustado mucho, porque un miedo que teníamos era que igual los perfiles fueran todos muy similares, muy homogéneos todo, y que ha sido algo bastante plural. Hay gente de diversas culturas, gente de distintos campos del mundo laboral, etcétera, etcétera. Y bueno, en la asamblea de hoy, como tú me preguntabas, pues estarán allí los candidatos y hablaremos del proceso de pasado mañana, que son las elecciones, el jueves, y también hablaremos un poco de las líneas programáticas que hemos elaborado. Hemos hecho un documento con 12 puntos. Como todos saben, el programa que defenderemos será el programa nacional de Podemos, pero sí que nosotros hemos cogido de ese programa, digamos, lo hemos adaptado a la realidad de Ceuta. Un poco de la realidad social de Ceuta, ¿no? Pues hemos hablado de un punto sobre interculturalidad, que en Ceuta es fundamental, otro sobre el tema de la comunicación con la península, de los barcos, etcétera, etcétera. Entonces debatiremos con la ciudadanía los 12 puntos que hemos concretado y se abrirá un debate en el que cada uno pues, podrá decir si le parece
pertinente que se añada un punto que se nos ha quedado fuera, si alguno habría que eliminarlo porque no tal. Entonces habría un pequeño debate en el que también participarán los candidatos. Perfecto, pues sobre eso seguramente también hablaremos en otra ocasión. Julio Basurco, muchísimas gracias por acompañarme, y Chandiramani también muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y gracias por aguantarnos. No, yo me lo he pasado muy bien y espero que la audiencia también haya disfrutado. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta entrevistamos a nuestro compañero Juan José Morales. Hasta ahora. Bueno, pues estamos ya de vuelta y en esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Juanjo Morales. Muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Un placer tenerte aquí. Me sabe raro esto, ¿eh? Sí, es curioso cuanto poco. Juanjo nos viene a hablar de una sección que ha comenzado que se llama Sketcharte. Cuéntame un poco más sobre eso, Juanjo. Pues mira, Sketcharte, el nombre dice, la mezcla de sketch y arte. Pues esto surge en el taller de cine que hicimos en julio con la colaboración de la Casa de la Juventud y tal. Y bueno, la teoría fue eso, explicar un poco cómo funciona la cámara, un rodaje, tal y cual. Y después pues había una clase práctica que era de hacer un guión. El guión era de un cortometraje, no se llegó a hacer y digo, bueno, ¿por qué no hacemos algo más cortito, más asequible a los nuevos directores y tal? Y surge esto. Pues una serie de sketches, 20 segundos, 40 segundos como mucho, que los nuevos directores pues pueden empezar, ¿no? Que no es complicado hacer, dos actores... Una primera base para luego seguir... Efectivamente, para luego cuando tú ya hagas 3, 4 sketches, que tú ya más o menos te veas con el control del rodaje, pues entonces ya te metas en un fregado más grande que es un cortometraje, ¿no? Y en ese momento esa idea tuvo bastante éxito en el momento en que hiciste el curso. Hombre, claro, el curso se llenaron todas las plazas que había, o incluso hubo gente que se tuvo que esperar, ¿no? Al siguiente, que va a empezar, vamos, para el siguiente año ya está. Ya tienes personas que están interesadas en hacerlo. Claro. Pues si te parece vamos a hacer un inciso porque vamos a ver precisamente uno de esos sketches. Ahí va. Hola, Mohamed. ¿Tú qué te dedicas? Yo vendo cortometraje, cosas medianas. ¿Con esos cortometrajes eso qué es? Películas y todo. Tú raro, tu trabajo raro, para mí tú no árabe, ¿eh? Tú no musulmán. ¿Cómo que no? No. Yo claro que soy árabe. Tú no árabe. Yo árabe pura cepa como un caballo. Demuestra. Había 8 apellidos árabes. 8 apellidos árabes, yo. Mohammed Pantoja. Falso, Pantoja son no árabe. Pantoja lleva H. ¿Cómo lleva H ni lleva H? Pantoja. Tú rubio, tú blanco, tú no árabe. Tú falso. Blati, breve depois tinte o ruina. Sí, picante no vea. Juanjo, te vemos actuando en este sketch. ¿También lo dirigiste tú? No, a ver, esto surge porque esto fue para la gala de hace un par de años de cortometrajes de ACICE. Y entonces como era de 8, ¿sabes? Todo era sobre el 8, ¿no? En la octava gala, todo, pues digo, bueno, 8 apellidos árabes. Ahora que estaba de moda lo de 8 apellidos vascos, claro, hicimos una parodia, parodia, ¿no? Entonces, claro, este es el primer sketch, no de Sketcharte, porque esto fue antes de que Sketcharte fue previo a Sketcharte naciera. Pero bueno, lo hemos añadido a esa serie, ¿no? Como algo, no sé, me daba pena verlo solito ahí, subido en internet ahí solo. Digo, y a partir de ahí ya siguió el resto. Claro. ¿Y cuántas personas están implicadas en el proyecto? Pues mira, ahora mismo todos los del taller de cine, más o menos somos unos 10 aproximadamente, pero esto es una serie que se puede añadir todo el que quiera. O sea, tú, por ejemplo, grabas con tu cámara, grabas un sketch que sea gracioso, que se vea bien, tenga una calidad de sonido que esté bien, pues claro, a la gente no le vamos a dar ahí algo, pues puede participar todo el que quiera.
¿Y todo. los temas que estáis tratando, hay alguno en concreto que os estáis centrando o son todos de humor, pero el tema es libre? Eso, todo, ¿sabes? Por ejemplo, un chiste de que vea por internet, que tú veas que llevarlo a la pantalla es fácil. Lo típico de dos amigos que se encuentran y, oye, mira tú, oye, ¿sabes? ¿No? Y que es fácil. ¿Y qué se necesita para hacer un sketch? ¿Qué es el equipo, cuál debe ser el equipo mínimo y cuántas las personas? Las personas que quieran, hombre, lo Pero suyo. se necesita, por lo ejemplo, suyo sería- sonido, se necesita... Claro, nosotros, por ejemplo, en el último rodaje, pues éramos los dos actores, los dos porque claro, ya que grabamos uno, como es muy cortito, pues tenemos más actores para los siguientes sketches que vamos a grabar en la misma tarde o en el mismo día, ¿no? Pero está el de sonido, el cámara, depende de las cámaras, nosotros usamos dos cámaras para que la interpretación no afectara, ¿sabes? En el momento de una frase, cortamos, ahora di tú la otra, ponemos dos cámaras, ellos dicen todo lo que tienen que decir y ya tenemos el sketch hecho. Y ya está, dos cámaras, el sonido y los actores. ¿Y por el momento cuántos lleváis? Por el momento son 6, 7, no te sabría decir. Lo que llevamos grabado son esos, 6, 7 más o menos. Pero vamos, que se van añadiendo. Gente sobre todo de la península. ¿Ha habido mucha participación de gente de la península? Sí, de Cádiz, por ejemplo, contamos con Diego Villalba y Rocío Sepúlveda, que ellos pues salieron en Malviviendo, tienen una serie también, 300 pavos, que tuvo mucho éxito. ha triunfado, entonces claro, eso es bueno también contar con gente que tiene renombre también, ¿no? Más que nada por el número de visitas que pueda tener la serie. Entonces, aparte que son unos cracks, tienen un arte increíble, entonces Sketcharte se inició, ¿no? Cuando se inauguró la serie, sección. entonces empezamos con Diego Villalba, los dos de Diego Villalba. ¿Ya habían colaborado contigo previamente? No, esta es la primera vez. Teníamos una toma de contacto, oye, mira, yo hago esto, me gustan tus vídeos, tal y cual, pero nunca habíamos hecho algo en colaboración. Y la verdad, yo estoy encantado, encantadísimo. Y quien esté en su casa ahora mismo nos esté viendo y diga, oye, pues yo quiero formar parte y quiero rodar mi sketch, ¿cómo lo puede contactar contigo? Pues mira, en nuestro correo electrónico, jjproducciones2012@gmail.com, allí contacta con nosotros, nos escribe un correíto, oye, mira, pues a mí me gustaría participar como actor, tengo una cámara, no sé cómo usarla, me gustaría aprender, lo que sea. Nosotros le ayudamos. También se consume cada vez más contenidos por las redes sociales, ¿verdad? Porque Sí. YouTube está tomando, sobre todo por los jóvenes, se están implicando mucho con ese tema, ¿verdad? Sí, mira, el tema, por ejemplo, ahora, lo más parecido a esto que estamos haciendo es lo de Vine, el programa Vine, que te deja grabar muy pocos segundos y es lo más parecido. Entonces, claro, nosotros, eso está hecho con móviles, y nosotros queremos darle un toque más cinematográfico y lo grabamos, ¿no?, con esto. Pero vídeos tan cortitos y tal son muy virales, tienen una repercusión en las redes sociales increíble. Nosotros, por ejemplo, el vídeo de 8 apellidos árabes que acabamos de ver ya lleva 700 y algo de visitas. Y bueno, son pocas. Pero bueno, también pocas. lleváis poco tiempo. Sí, pero yo encantado, la verdad. Y te veo muy motivado, muy ilusionado con esta nueva iniciativa. Con poco tiempo, porque si yo tuviera mucho más tiempo, no veas, estaría todo el día grabando, ¿no? Pero que si, ya te digo, que si tuviera más tiempo, se subiría lo mismo por semana. Los vídeos se están subiendo ahora los días 1 y los días 15. Ya tenemos programación hasta diciembre, así que tenemos que rodar ya, porque diciembre está aquí ya. Pues si te parece, vamos a ver otro ejemplo de Sketcharte. Deseo una mujer como las de las películas.
En esta ocasión lo que se parodia es la película de miedo, la japonesa y la americana de Ring, claro. de Ring, cuando salía la chica de... Es que no se puede pedir... Cuidado con los deseos, ¿eh? No se puede... Cuidado con los hay que deseos. especificar, ¿eh? Claro. Hay que especificar. Juanjo, tú que estás acostumbrado a rodar cortometrajes y estás muy familiarizado con todo el audiovisual, desde tu punto de vista, ¿es más complicado hacer reír o hacer llorar? Hacer reír es súper complicado. Hacer llorar no. A ver, depende. No, pero que hacer llorar, por ejemplo, tocando algo tierno o viendo a alguien llorar, no sé. Por ejemplo, yo grabo bodas, ¿no? Y en las bodas todo el mundo llora. Yo no sé cómo lo hago, ¿no? Que monto las cosas de tal manera que todo el mundo acaba llorando, incluido yo. Que muchas veces he tenido que parar de montar vídeos porque me pongo a llorar y digo, mañana cuando ya se me pase y he tenido que parar. ¿Eres sensible? Sí, aunque parezca que no, a veces lloro. Sin embargo, hacer reír depende del matiz, ¿no? Claro. Hay muchos tipos de sentido del humor, cada persona parece que tiene uno... Efectivamente, eso te quería comentar, que lo mismo lo que a mí me hace gracia, a ti no te hace gracia. Y eso lo mismo es una de las cosas que sketcharte puede sufrir, ¿no? Digamos. Porque nosotros vamos recolectando chistes de internet y lo mismo. Noelia García, por ejemplo, que está colaborando con nosotros también, ella los ve y dice, pero esto es una caca, perdón de la palabra, esto no vale para nada. Yo me parto, y sin embargo, me parto de risa. Es que es eso, y recolectamos más o menos unos 60, 70 chistes y me ha borrado la mitad. De todos los que tenía. Así que ahora estamos ahí en la búsqueda de ideas, ¿no? Y aquí normalmente en Ceuta se le achaca mucho a la juventud que no se implica demasiado en casi nada. Es una de las críticas que siempre hace. Y sin embargo ahora el mundo audiovisual y todo lo relacionado, no solo sketcharte, sino los festivales de corto, bueno, tú eres uno de los impulsores de uno de ellos. Parece que por fin los jóvenes les está gustando y les está motivando contar historias a través de una cámara. La cámara, sí. Bueno, el cine aquí en Ceuta, la verdad, es un poco cerrado. A nosotros nos gustaría de que fuera algo abierto, ¿no? De que todo el mundo pueda participar, de que todo el mundo, no porque tú montes de una manera diferente o tengas una cámara que lo mismo no es tan comercial como otra, o que te dé una imagen, ya te están tachando, ¿no? No. A mí cualquier corto me vale. Por ejemplo, en Primavera Film, el festival que organizamos, el primer año que se hizo, ganó un corto que, bueno, la calidad del vídeo no era como, por ejemplo, otros que se presentaron que tenían una calidad mucho más cinematográfica, digamos. Los alumnos que ganaron fueron de los agustinos, ¿no? Eso fue el primer... Eso es, lo del fantasma del edificio Trujillo. A mí me gustó mucho, mira, primero por el tema de que son niños muy jóvenes, que hicieron cine mudo, que nadie había hecho cine mudo aquí en Ceuta. Entonces, claro, van naciendo nuevos directores que quizás, no sé, rompan un poco el esquema, ¿no? Pero la verdad, el cine aquí en Ceuta ahora se está empezando a abrir un poco. Yo no sé si es por la gran variedad de cosas que se están haciendo, ya sea Primavera Film, taller de cine, la gala de cortos y tal, pero que se está abriendo poco a poco, ¿no? Pero a mí lo que más me duele es que todo lo que se haga se queda aquí en Ceuta. Que no hay que no se vende a otro... No llega. ¿Y por qué crees por qué falla eso? Pues no lo sé. Yo, por ejemplo, Primavera Film, en el próximo año 2016 se abre a nivel nacional. Se traen cortos de fuera. Ya hemos estado en contacto con distribuidoras de cortos a nivel nacional y nos van a traer cortometrajes. El año pasado, por ejemplo, este año 2015, ya trajeron cortos de Andalucía. Entonces, claro, como que se está moviendo un poco más, no que ya salgan cortos de aquí, sino que los cortos de fuera también vengan aquí, que conozcan Ceuta en el ámbito de cine, ¿no? Del cine. Entonces, a ver si cogemos un poco de ideas y lo hacemos al revés, que mandemos cortos fuera. Es difícil mandar cortos fuera porque, claro, hay concursos que no te lo cogen. Por lo mismo, por la calidad, por el tiempo, por la interpretación, que es lo que más falla aquí en Ceuta. No son hay actores muchos factores. Sí,
Entonces, Falta claro, quizás también que la gente aprenda un poco más y que, bueno, que se rueden Claro. cortos con un poco más de calidad. De todas formas, tú ya estás preparando la tercera edición del Primavera Film Festival, efectivamente. ¿verdad? Sí, 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 lo estoy preparando y bueno, ya estamos ahí ya casi que no me atrevería a dar una fecha, pero por marzo ronda la historia. Perfecto. Pues estaremos muy atentos a eso, también a Sketcharte y a todo lo que vayas preparando. Juanjo, muchísimas gracias A ti. por acompañarme. Nosotros nos tenemos que marchar, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un programa muy intenso, muy interesante. Mañana volveremos con más cosas. Primero la tertulia política y luego una entrevista al director provincial de Educación. Hasta mañana.